Eso. Entonces, buenos días. Estamos en la clase 22 para tercero medio. Matemática, estamos en la unidad de álgebra y funciones. El objetivo de hoy día es aplicar modelos matemáticos que describan situaciones de crecimiento y decrecimiento exponencial. ¿No? Entonces, bueno, ustedes saben que esta unidad y lo que estamos viendo está a partir de la página 35. Lo que vamos a ver hoy día más o menos está en la página 40, creo, o 41, creo. Entonces, para recordar lo que habíamos visto hasta el momento, aplicado a problemas, por supuesto, es la definición de función exponencial, donde tenemos que es de la forma f de x igual a por b elevado a x, donde a es un número real, b también es un número real, pero con la salvedad que b es un número positivo. Gracias. ¿No? B es un número positivo y b no puede ser 1. ¿No? No puede ser 1 básicamente porque si aquí es 1, va a ser una función constante. Va a ser el valor de a simplemente y se va a generar una recta. Entonces acá puse algunas gráficas donde tenemos la función exponencial, es de esta forma, puede ser con esta inclinación o esta inclinación, ¿ya? Y ahí va a ir dependiendo de los valores de los parámetros, ¿ya? Ahora, con la actividad número 10 que ustedes desarrollaron, la idea era que analizaran justamente la forma de la función exponencial, ¿ya? O sea, que fueran viendo cuándo la gráfica va a ser de esta manera, como el recuadro verde, cuándo la gráfica va a ser de esta otra manera, como el recuadro morado, ¿ya? Y también, ¿ya? Y aquí lo vamos a generalizar lo que ustedes hicieron en la actividad, ¿ok? Entonces, en una función exponencial donde tenemos esa forma, pero espérenme un poquito, chiquillos. Ya, entonces estaba diciendo que tenemos la función exponencial que es de esta forma, como decía recién, con A y B reales, pero B es un real positivo, ¿ya? Y no es 1. Se observa lo siguiente, luego de que usted ya ha hecho la actividad número 10, estoy asumiendo, ¿no? Su dominio es el conjunto de todos los números reales, ¿ya? Como lo expliqué la semana pasada y la anterior. El dominio tiene que ver con los valores de x que toma la función, ¿ya? Y si se fija, como x está en el exponente, no se indefine, por lo tanto puede ser cualquier número real. Por lo tanto, el dominio son los números reales. Y el recorrido es el conjunto de todos los números reales positivos, ¿ya? Y eso se escribe el símbolo de los reales, R, y con un más pequeñito arriba. Eso indica que son los reales positivo y el recorrido tiene que ver con las IES, recuerden, ya con las imágenes. Aquí. Si se fija, hay gráfica de la función solo para el lado positivo del eje Y. Para el lado negativo que está acá no hay gráfica. Lo mismo en el otro gráfico que tenemos. Solo hay en el lado positivo de las IES, ¿ya? Gráfica. Y para el lado negativo no hay gráfica. Entonces, ¿qué significa eso? Gráficamente, que el recorrido de la función es los reales positivos en este caso, porque solo hacia arriba hay gráfica de la función, ¿ya? Sin tomar el 0, porque acá en el 0, cuando x vale 0, cuando y vale 0, disculpe, ¿ya? Se forma, tenemos el eje y el eje x, digo, como asíntota de la función. ¿Qué estoy diciendo? La gráfica, si se fijan aquí, se va acercando al 0. Bueno, viene acercándose acercándose mucho al eje X, después se empieza a despegar del eje X, ¿ya? Y desde aquí venía lejos del eje X, luego se empieza a acercar, pero se acerca y nunca lo toca.
¿ya? Por lo tanto, eso significa que es una asíntota. Entonces, volviendo aquí a leer lo que está escrito, la gráfica interseca el eje Y, ya interceptan es lo mismo, ya al eje Y en el punto 0, A y no intersecta al eje X, que actúa como asíntota de la gráfica. Ya aquí está lo que yo les mencionaba recién. El eje X es asíntota, ¿ya? O sea, la gráfica se acerca mucho al eje X, pero nunca lo toca, nunca lo cruza. Y el eje Y en este punto, ¿ya? Ese punto es el 0, A. 0, A significa que si su función exponencial f de x es igual a, por ejemplo, 3 por 2 elevado a x, ¿ya? Ese punto de intersección, ese que estoy marcando bien ahí, va a ser el 0, A. Y en este caso, en esta función de ejemplo que di, el A vale 3. Por lo tanto, este punto sería el 0,3 para ese ejemplo, ¿ya? Y en general sería 0, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si se fijan, x aquí vale 0. Y si evalúo 0 acá en 2 elevado a x, 2 elevado a 0, eso siempre es 1, y 1 por 3 me da 3. Por lo tanto, imagínate, ¿ya? O sea, da siempre el valor de A, de la expresión general. ¿Alguna consulta, duda hasta aquí? No, profe. Ya, súper, gracias. Entonces, la gráfica de una función exponencial de esta forma, b elevado a x, depende del valor de b, ¿ya? Si no tuviéramos el coeficiente a. Depende únicamente del valor de b. Ahora, si b es positivo, ¿ya? La función es creciente. Y aquí están los conceptos que vamos a ver. La función es creciente, o sea, de menos a más. Y cuando b está entre 0 y 1, o sea, es una fracción menor a 1, pero mayor a 0, la forma de la función es decreciente. ¿Ya? Ahora, si el valor absoluto de a es menor a 1, ¿ya? La gráfica de la función, ahora con a por b elevado a x, es una dilatación de y. ¿Ya? O sea, va a crecer, pero más lentamente, a eso se refiere, ¿ya? Dependiendo del valor que me dé a, si es menor a 1 en valor absoluto. Y si en cambio a es mayor a 1, es una contracción, o sea, puede que esté más contraída la gráfica de la función y no tan dilatada, ¿ya? Eso se parece un poco a lo de la función cuadrática, no sé si recuerdan el año pasado. Entonces, por otro lado, además, mientras mayor sea el valor de b, la función tiene un mayor crecimiento, ¿ya? Recuerde que como esto es exponencial, ¿ya? Si b fuera 10, ¿ya? Si a 10 lo elevamos a 3, ahí ya tenemos 1000. Entonces crece muy rápido. Ya si la función que tuviéramos f de x fuera 10 elevado a x, si evalúo acá 1, en x igual a 1, ya iría en el 10. Supongo que hace usted que el 10 está por aquí. Y si evalúo x igual a 2, 10 elevado a 2 me da 100, así que imagínense, va a estar por allá arriba, ¿ya? Entonces va a crecer, mientras más grande sea este número b, la función crece, el crecimiento es más rápido, ¿ya? Ahora, si el b es pequeño, 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 también sucede lo mismo, pero en forma contraria, ¿no?
decrece. ¿Ya? Y otra conclusión importante respecto a la actividad que teníamos que ver ahí era que una gráfica, una función exponencial, ¿ya? Dependiendo de dónde yo sumo un coeficiente numérico, es si es traslación horizontal o vertical. Si el número usted lo está sumando al exponente, hablamos de una traslación horizontal, y si el número que se está sumando es fuera de la primera parte de la función, es una traslación vertical. ¿Y qué indica la traslación vertical? ¿Ya? Que es la que tenemos acá en morado. Indica que dependiendo del valor de h, si es positivo o negativo, la función, tomando la original aquí que es la roja, o sube o baja dependiendo del valor de h. Va a subir si h es positivo y va a descender si h es negativo. ¿Ya? Y acá tomando como referencia la función roja, como la inicial, ¿ya? Tenemos que la traslación horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda también depende del valor que estoy sumando. Y ahora si el valor es negativo, ¿ya? Bueno, fíjense acá cómo está escrita la forma general. A por B elevado a X menos C. Entonces, aquí quiero hacer un salida. X menos C. Tomando eso en cuenta, ¿ya? Si C es mayor a 0, o sea, si C es positivo, ahí nos quedaría X menos C, ¿ya? La función se mueve a la derecha, ¿ya? Si C es positivo, pero teniendo en cuenta que la función dice A B elevado a X menos C, ¿ya? Y si C es negativo, ¿ya? Se va a mover a la izquierda, pero también teniendo en cuenta que la forma general es X menos C, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si C es negativo, si yo lo evalúo acá, me va a quedar igual a A por B elevado a X menos, porque es lo que tiene la forma general, y como C es negativo, es menos C, porque es negativo. Y menos por menos, ahí me va a quedar, fíjense, igual a B elevado a X. Menos por menos queda más C. ¿Ya? No sé si se nota ahí, lo voy a escribir más acá. Igual a por B elevado a X más C. Entonces, fíjese, cuando la... No, hija, no haga eso. Cuando la expresión aquí está con positivo en el exponente, ¿ya? Podemos tomar otra generalidad. Cuando dice más C, indica que se mueve hacia la izquierda. Vamos a poner, ¿ya? Hacia la izquierda, cuando dice más C. Y cuando dice menos C, X menos C, se mueve a la derecha. Entonces, a lo mejor con eso los enredé, pero depende de cómo yo vea la fórmula general para determinar si C es positivo, se mueve a un lado, si C es negativo, se mueve al otro, ¿ya? Depende de cómo vea esta generalidad. Si lo va a ver como X menos C, entonces si C es positivo, se mueve a la derecha, si C es negativo, se mueve a la izquierda. Ahora, si quiere mirar esa generalidad, pero con el más, lo que está diciendo aquí. Ay, disculpe. Si lo quiere ver de esa manera, igual a elevado a b x más c. Si lo queremos ver de esa manera, la generalidad, esto va a indicar que si c es negativo, se mueve hacia la derecha.
Y si C es positivo, se mueve hacia la izquierda. ¿Ya? Así que eso, hasta aquí. ¿Alguna consulta, duda? Ya, no sé si asumir eso es que hay duda. Bueno, imagino que debe ser, ¿por qué no? Ya, entonces, importante, desplazamiento horizontal o vertical va a depender de dónde usted está sumando ese coeficiente numérico. Si es en el exponente de la expresión o si es fuera de la expresión. ¿Ya? Si es fuera, bueno, eso es más fácil, es la traslación es vertical. Y si es en el exponente, en la variable, ¿ya? Indica que se mueve de manera horizontal. ¿Ya? Y si uno no lo sabe identificar bien ahí, uno puede tomar valores de x, por ejemplo, x igual a, si c vale 2, tomamos el mismo, pero el inverso aditivo. Si 2 es negativo, tomo el 2 positivo y veo qué valor me da de y. Y ahí va a ver usted si se desplazó hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? En general. Entonces, y ahora tomando el crecimiento y decrecimiento exponencial, nosotros lo vimos de manera gráfica y ahora vamos a verlo aplicado a problemas. Entonces, como les estaba diciendo, acá ya vimos el crecimiento y decrecimiento exponencial, o usted lo pudo evidenciar graficando en la actividad número 10. Y ahí ahora lo vamos a ver aplicado a problemas. Este problema inicial, se los voy a mostrar, está resuelto, ¿ya? Porque básicamente quiero que vean que se puede aplicar a distintas cosas. Y luego vamos a resolver un problema, ¿ya? Entonces tenemos esta información. La economista y demógrafo inglés Thomas Malthus ya estudió la población humana y concluyó que el número de habitantes se puede modelar según la expresión P de T es igual a P sub 0 por la exponencial, ese es el valor de la exponencial E, ¿ya? Elevado a R por T. Entonces, ¿quiénes son estas variables? P de T es la población en un tiempo T determinado, ¿sí? P sub 0 es la población que vamos a tomar inicial en el T igual a 0, en el tiempo igual a 0. Ese T sub 0, T igual a 0, lo podemos tomar dependiendo de cómo usted quiera calcular la población, ¿ya? Y R es una constante relacionada con la tasa de crecimiento, ¿ya? Entonces R es un valor fijo, por eso se llama constante y tiene relación con la tasa de crecimiento, ¿ya? En este caso, como es de la población mundial, ¿ya? La tasa de crecimiento es un valor R y así se puede ir calculando año a año cuánto debería o esta fórmula predecir cuánto más o menos es la población que va a haber a tal año, ¿ya? Entonces, según la información recolectada por los censos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, en Chile había 13.348.401 habitantes para el 92, ¿ya? Y 15.116.435 en el año 2002, ¿ya? Entonces, observen aquí el procedimiento para estimar la cantidad de habitantes que había en Chile en el año 2012, ¿ya? Y para ello vamos a usar la fórmula que se mostró recién, que decía P de T es igual a P sub 0 por la exponencial elevada a R por T, ¿ya? Esa es la norma general que nos presentaron recién. Entonces, como pasaron 10 años,
entre ambos censos, y nos referimos a qué censo, el del 92 y el del 2002, se puede conocer el valor de R. Recuerde que R era, ¿ya?, la tasa de crecimiento, y R es una constante. Pero en estos momentos no tenemos el valor de R, solo tenemos, el problema nos indica la cantidad de habitantes que hay en esos 2 años, ¿ya? Por eso necesitamos calcular R, porque el problema indica, bueno, cuántos habitantes habrán para el 2018, por ejemplo, o 2019. Entonces, tenemos que T sub 0 va a ser el año 1992. Vamos a tomar esa población como P inicial, ¿ya? P sub 0. Por eso es que aquí está evaluado los 13 millones de habitantes, 13 y fracción millones de habitantes que había en el 92, y ese va a ser equivalente al T sub 0. Ahora, el resultado que está acá, que es equivalente a P de T, es los 10 años que transcurrieron, ¿ya? Cuando T es igual a 10 años, estamos en el año 2002, porque se le suman 10 años a 1992, ahí llegamos al 2002. Y ahí la cantidad de habitantes que había era 15 millones y fracción. Por lo tanto, P de T aquí, que es P de 10 del 2002, va a ser 15 millones y fracción. Y esto va a estar igualado a P sub 0, que vendría a ser los 13 millones, por la exponencial, que ese valor no cambia, ese, ¿ya? Y el exponente cambia. T aquí vale 10, así que evaluamos aquí 10, y R es la incógnita, porque es lo que queremos calcular. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Entonces, aquí haciendo álgebra, despejando, como los 13 millones están multiplicando a la exponencial, pasas dividiendo, o inverso multiplicativo sería correcto decir, ¿ya? Dividimos ese número, ¿ya? Y aquí, si se fijan, aplicaron logaritmo natural, ¿ya? El ln se llama logaritmo natural, ¿ya? ¿Y por qué se va a aplicar logaritmo natural? Porque justamente esta función es la inversa de la exponencial. Por lo tanto, si yo hago la compuesta entre el logaritmo natural y la exponencial, ¿ya?, me queda, ¿ya?, de x, me queda la variable, me queda x, ¿ya? Aquí se forma la función identidad. Por lo tanto, es como cancelo el logaritmo con la exponencial y me queda la variable. Y en este caso la variable es el exponente, o sea, 10 por R, ¿ya? Por eso se aplica el logaritmo natural aquí, para eliminar esta exponencial. Si aplico logaritmo natural, tengo que aplicarlo a ambos lados de la igualdad, porque tengo que mantener la ecuación, la igualdad, ¿ya? Por eso queda logaritmo natural de toda esa fracción, de toda esta fracción, ¿ya?, igualado a el exponente, que es 10 por R, ¿ya? Y esto es, les recuerdo, porque al aplicar logaritmo natural se cancela con la exponencial y me queda el exponente, ¿ya? Luego aquí, despejando R, ¿qué significa? Calculo en la calculadora logaritmo natural de este cociente, lo divido por 10, porque el 10 aquí pasa dividiendo, ¿ya? Y me va a quedar el valor de R, un aproximado. Si se dan cuenta, aquí hay estas colitas de chancho, ¿ya? Es un aproximado de el valor de R. Entonces, con el valor de R, ¿ya?, podríamos determinar la población estimada que hay, o que habría, o que hubo, en este caso porque ya lo pasamos, de habitantes en Chile el año 2012. Y para ello, entonces, tendríamos que hacer el mismo análisis de recién. Aquí tomaríamos como
T sub 0 al año 2002, ¿ya? T igual 0 va a ser el año 2002, porque en T igual a 10 años, si al 2002 le sumamos 10 años, vamos a estar en el año 2012. Entonces, ¿qué implica esto? Que T igual a 0 sea el año 2002, que la población inicial que vamos a tomar es la del año 2002, que eran los 15 millones de habitantes y fracción. 4, 3, 5. ¿Ok? Y acá, bueno, P de T, P de 10 va a ser la incógnita que estamos buscando y tenemos a R que vale 0,01243, 0,01243, ¿ya? Entonces, evaluando estos tres incógnitas, ¿ya? Y si tengo P de 10 es porque 10 vale el tiempo en años, ¿ya? Teniendo todas las variables, puedo evaluar en la expresión. Entonces, P de 10, que es lo que estoy buscando, la población luego de 10 años, y ahí llegaríamos al año 2012, sería igual a P sub 0, que son los 15 millones de habitantes, ¿ya? Y esto en referencia al año 2012, por la exponencial elevada a R, aquí está el valor de R, y el valor de T. Si estamos evaluando en P de 10, T vale 10, ¿ya? Pero, ojo aquí, ese 10 tiene que ver con que al 2002, como tomé como población inicial al año 2002, al sumarle 10 años, llego al año 2012, ¿ya? Entonces tengo que tomar un valor conocido primero. Y haciendo álgebra acá, aquí no hay que aplicar logaritmo natural porque no estamos despejando en los exponentes, sino que estamos calculando, y esto se pone en la calculadora, la E, y se eleva al valor que da en el numerador, que sería 0,1243. ¿Ya? Entonces, operando esto con la calculadora, obtenemos que la población aproximada, luego de que transcurren 10 años a partir del año 2002, ¿ya? Con un R del 0,01243, sería de 17 millones y fracción de habitantes. ¿Ok? Entonces, si se fija, aquí está aplicada la función exponencial, ¿ya? Para resolver problemas como predecir la población de habitantes en Chile. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Sí, no? No, profe. Gracias. Entonces, en general, la función exponencial, ¿ya? Modela muchas situaciones de diversas áreas, por ejemplo, en ciencias sociales, el crecimiento demográfico, en biología, el crecimiento bacteriano. Bueno, en uno de las clases vimos un problema así. Y en economía, el interés compuesto, ¿ya? Y entre otras aplicaciones que también hay, pero son de las más conocidas de los problemas que nos van a aparecer en nosotros. Si el crecimiento de la variable que experimenta un fenómeno se puede modelar con una función de la forma f de x igual a a por b elevado a x, con a positivo y b mayor a 1, entonces presenta un crecimiento exponencial, ¿ya? O sea, la forma de la gráfica, como ustedes ya analizaron las gráficas, ¿ya? Va a ser de esa manera, ¿ya? Crecimiento exponencial. Si el crecimiento de las variables que experimenta un fenómeno, por otro lado, se puede modelar con una función de la misma forma, donde a es positivo, pero b es una fracción o un número decimal menor a 1, pero positivo, ¿ya? Entonces, lo que describe
es un decrecimiento exponencial. Y gráficamente estaríamos hablando de una ecuación de esta. ¿Ya? Donde va decreciendo a medida que va aumentando el valor de X. ¿Ya? Recuerde que el eje X está aquí, el eje Y va acá. ¿Ya? De igual manera, sigue siendo el dominio de la función todos los reales. Y como es positivo, también el recorrido va a ser los reales positivos. Entonces, aquí, y esto es importante porque se va a tropezar, yo creo, más de alguna vez de nuevo con este tipo de problemas, vamos a ver esto de la función exponencial aplicada al interés compuesto. ¿Ya? Ustedes hasta el momento entiendo que no han visto el interés compuesto, o me equivoco, habían visto antes esta fórmula, o este tipo de problema, ¿no? ¿Sí? Que yo recuerdo, no, pro. Ya, perfecto. Porque como están viendo recién la función exponencial, esto viene bien ahora, ¿no? Entonces dice, Marcos decide abrir una cuenta de ahorro para financiar el futuro de los estudios de su hijo recién nacido. Por su parte, el banco le ofreció la tasa de interés anual que se muestra en la imagen, que quiere decir que tiene un interés compuesto anual de 4,8%. El interés significa que se va a ir sumando al valor con el que él abrió esta cuenta de ahorro. ¿Ya? El monto que depositó Marcos en la cuenta fue de 1.000.000 de pesos. Si no retira el dinero ni los intereses, ¿qué capital tendrá a los 5 años? Y por otro lado, ¿qué capital tendrá cuando su hijo cumpla los 18 años? O sea, ahí, luego de transcurridos 18 años, como es para sus estudios superiores, ver con qué capital va a contar ese niño o niña para ir a estudiar. ¿Ya? Este tipo de problema se resuelve con interés compuesto. Para eso vamos a analizar el procedimiento y luego vamos a llegar a una generalización. ¿Okay? Entonces, vamos a analizar el procedimiento que responde a las preguntas planteadas que estaban a continuación, ¿ya? Anteriormente. Entonces, el capital C1 que tendrá al primer año será, ¿ya? Recuerde, bueno, aquí es importante tener clara la información y las variables que hay. Primero, lo que debes saber es que el capital inicial, o C sub 0, o simplemente C, el capital inicial que hay es 1.000.000 de pesos. La tasa de interés anual es de 4,8%. 4,8%, ¿sí? Que no se nos olvide. ¿Ya? Y queremos saber cuánto dinero tendrá luego de transcurridos 5 años y posteriormente 18 años. Entonces hay que ver qué pasa luego que transcurre el primer año. ¿Ya? Por eso llamo aquí C sub 1. Al primer año lo que indica es que tenemos como base el primer 1.000.000 de pesos. Vamos a poner C sub 0. El 1.000.000 de pesos que deposité más el 4,8% del 1.000.000 de pesos. Si yo quiero el 4,8% del 1.000.000 de pesos, de 1.000.000 de pesos, ¿ya? ¿Cómo se calcula eso? Se calcula 1.000.000 multiplicado por el porcentaje. Pero no lo puedo resolver con el porcentaje, entonces traspaso el porcentaje a fracción. 4,8 sobre 100. ¿Ya? O si le acomoda, escribe el número decimal que sería 0,0448. ¿Ya? Se puede escribir en fracción o en decimal. De hecho, aquí está escrita de las dos maneras. ¿Se entiende aquí por qué es 1.000.000 más este pedacito?
Sí, no, no sé. Bueno, continúo. Sí, profe. Gracias. Entonces tenemos el capital inicial más esta multiplicación que, como les indiqué, como el banco ofrece el interés anual del 4,8% del capital inicial, entonces al capital inicial hay que calcularle eso. Si factorizamos por 1.000.000, obtenemos aquí que es 1.000.000 multiplicado por 1 más 0,048. ¿Ya? Miren, acá se factorizó este factor común que hay que ser millón. Si lo saco, aquí me queda 1 y aquí me queda 0,0448. ¿Ya? Luego se sube 1, al calcular este valor, nos queda que es 1.048.000 pesos. ¿Ya? Entonces esto es luego del primer año recién. Para el segundo año, déjenme ver si lo tengo aquí. Para el segundo año, ¿qué habría que hacer? Pregunta para ustedes. Para calcular luego del segundo año el capital que obtiene, ¿qué habría que hacer? Para el C2. Luego de que transcurra otro año, ¿qué habría que hacer? ¿Ya? Para responder a eso vamos a analizar esta. Para el segundo año, lo que habría que hacer es tomar el valor anterior y a ese valor sumarle, ¿ya?, el 4,8% de ese valor. ¿Ya? Si se fijan, al año 0 tenemos 1.000.000, al año 1 tenemos 1.000.000 por 1,048, al año 2 el valor anterior por el 1,048, ¿ya? Que esto es equivalente a 1.000.000 porque recuerde el 1.048.000 es equivalente a esto que está acá. Entonces eso lo reemplazamos aquí, ¿ya? Y me queda 1,048 por 1,048 por 1.000.000. Entonces ahí es donde me empieza a aparecer este 1,048 al cuadrado. Al tercer año es el valor anterior multiplicado por 1,048. Pero si descomponemos este valor, es equivalente al anterior, a esto, multiplicado por 1,048 nuevamente, o sea, 3 veces. ¿Ya? El valor aproximado que se calcula aquí es de 1.151.000, luego de 3 años. ¿Ya? Ahora, vamos a generalizar esto. Sea I igual a R sobre 100. Recuerde que R era el interés compuesto, ¿ya?, que en este caso es de 4,8%. Ahí lo van a llamar R sobre 100. ¿Qué significa esto? Que el valor de R que está en porcentaje simplemente lo dejaron como décima, ¿ya? Bueno, o como fracción, si lo quiere ver como fracción ahí, ¿ya? Y a eso lo llamo I, es otra escritura nomás de él. Entonces, aquí, sabiendo eso, se verifica que al final del primer año, el capital 1 va a ser igual al capital inicial, ¿ya? Recuerden que el capital inicial aquí, 1.000.000 es el capital inicial, o C sub 0 si le quiere llamar, le vamos a poner C sub 0 aquí para que no se confunda con la frase, ¿ya? Más ese capital inicial por ese capital inicial por I. I es el porcentaje del interés.
Aquí si factorizamos por C, o C sub 0, ¿ya? Si factorizamos por C, nos queda 1 más I. Ya le voy a poner una pregunta. Al año 2 ocurre lo mismo. Es el año anterior por 1 más I. Pero el año anterior, ¿ya? C sub 1 es C por 1 más I. Entonces, eso es lo que se reemplazó aquí. C por 1 más I. Entonces tenemos 1 más I multiplicado 2 veces y luego por C. Entonces se me va a quedar al cuadrado. ¿Ya? Me va a quedar al cuadrado y en el tercero va a ocurrir lo mismo y va a quedar al cubo porque aparece otro de estos paréntesis de forma geométrica. ¿Ya? ¿Lo ven? ¿Se entendió eso? Porque si no lo entienden, díganmelo. Bueno, entonces, según lo anterior, si depositas un capital C a una tasa de interés del R%, ¿ya? Interés compuesto anual del R%, ¿qué capital final se habrá formado al cabo de T años? Bueno, esto en general, entonces, Paulina Casanga, ¿ok? Sí, profe, Ya. que tengo que salir. Espérame, Paulina. Vale, espérame. Ya. Pero estaba el primer. Entonces, si generalizamos esto, tenemos que... Hija, pobrecita, ya al tiro le voy a poner la pomalla. Que el capital, luego de transcurrido T años, va a ser el capital inicial multiplicado por 1 más I. Bueno, estamos hablando de R%, así es que ya el R% es equivalente a R sobre 100 y que eso antes lo llamamos I. ¿Ya? Por I elevado, fíjese, cuando transcurrieron 3 años, este paréntesis quedó elevado a 3. Cuando transcurrieron 2 años, el paréntesis quedó elevado a 2. Por lo tanto, si yo aquí ahora tengo T años, mi paréntesis va a quedar elevado a... Y acá lo que tiene expresado es una función exponencial, porque la variable de la expresión está en el exponente, que es t. Porque i acá es una variable también, pero es fija, porque en este caso el banco se la da, es el porcentaje. En el caso de nosotros, i es igual a 4,8 sobre 100, que en este caso es 0,048. ¿Ok? Así que ese valor, ¿qué pasó? Ya, si al tiro lo soluciono. ¿Ok? Entonces, en general, vamos a avanzar, antes que se me acabe el tiempo. Ya. Y esto lo vamos a calcular luego. Entonces, en general, con lo que definimos recién, al cabo de 5 años, su capital va a ser el 1.000.000 de pesos, ¿ya? Por 1 más el 0,048 elevado a t, en este caso vale 5. ¿Ok? Y para el caso de los 18 años va a ser lo mismo, ¿ya? Y aquí me da, voy a resolver, 1,048, pero va a estar elevado a 18, porque es un transcurso de 18 años y la variable va acá, que era t. ¿Ya? Recuerden que eso teníamos escrito en general. Si quiere lo puede escribir así o con la i, pero es lo mismo. ¿Ya? Entonces, en general, el interés compuesto es una ley de capitalización por la cual los intereses obtenidos al final de cada periodo se suman al capital anterior.
para producir nuevos intereses en el siguiente periodo, ¿ya? Entonces, un capital inicial C al R%, al cabo de T años, se convierte en la función exponencial de base 1 más I, donde I es igual, dijimos, a R sobre 100, ¿ya? Como R está expresado en porcentaje, para escribirlo en decimal, se escribe R partido por 100 como fracción, y si hacemos la resolución de ese cociente nos queda en decimal. ¿Ya? Esta expresión se aplica en general en procesos en los que el aumento es un porcentaje de la cantidad existente, para estudiar el crecimiento de las poblaciones de seres vivos y también para emplearla en los casos en que el capital final es menor al capital inicial, con tal de sustituir 1 más i elevado a t por 1 menos i elevado a t, ¿ya? Entonces aquí, porque esta es de crecimiento, en este caso con el menos sería decrecimiento, ¿ya? Por ejemplo, si queremos aplicar el resultado de un antibiótico en una bacteria, ¿cómo resulta? Sobre su crecimiento poblacional en porcentaje, ¿ya? Así es que eso. Quedamos entonces aquí. La actividad de la semana es que escriban en su cuaderno los conceptos trabajados hoy día, ¿ya? Básicamente lo de crecimiento exponencial, la formalización de las traslaciones verticales horizontales de la función exponencial y lo que tiene que ver con el interés compuesto, ¿ya? Importante para el interés compuesto que el periodo de tiempo, ¿ya? Y el interés compuesto, ya en este caso el I, tienen que estar en la misma unidad de medida. Si el interés compuesto está en años, entonces el tiempo tiene que estar medido en años. Si el interés compuesto estuviera en meses, entonces el tiempo se tiene que calcular en meses, ¿ya? Porque así va a quedar bien calculado con la misma unidad de medida, que aquí sería el tiempo. ¿Ok? Ese es un dato importante a tener considerado, ¿ya? De ese tipo de problemas hay muchos en PSU y PTU, o como se vaya a llamar cuando ustedes la ven. Eso, alguna pregunta o consulta, me contacta por Betel o por correo electrónico, el correo que ustedes ya saben.